guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, que se oiga tu pueblo diciendo: Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Oh, sí, Señor. Con mi alabanza pelearé, porque danza y pandero yo daré. Cimbal mi trompeta. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos en esta hermosa tarde. El libro de Daniel, capítulo 6, vamos a leer algunos versículos. Amén. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 3. Amén. Y muchos ya conocemos la historia de Daniel. Amén. Un siervo de Dios, poderoso, usado por Dios. Amén. Y creo que en estos últimos tiempos hace falta ver gente como Daniel. Amén. Hace falta ver gente decidida. Amén. Hace falta ver gente que tome decisiones radicales como las tomaba Daniel. Pero hay una razón por la cual Daniel tomaba estas decisiones. Y lo vamos a leer en el versículo 3. Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Que Dios bendiga su palabra. Ahí, como siempre, levante su mano derecha. Usted ora por mí, yo oro por usted. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por este pueblo, Señor amado. Padre de la gloria, yo te pido, Señor amado, que así como el siervo, Padre, de Eliseo le fue quitado esa venda y pudo ver el ejército de Jehová, así hoy nos sea quitada esa venda a nosotros, Dios mío, y podamos ver tu poder, podamos ver tu maravilla, Señor amado, tus prodigios, Señor bendito. Podamos ver cómo tus ángeles están acampando alrededor de nosotros para defendernos, para cuidarnos y protegernos, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta semilla que caiga en el corazón de mis hermanos, en mi corazón, produzca al 100%, Señor amado. Padre, gracias te doy porque yo sé que nos darás, Padre, un espíritu superior como Daniel, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque yo sé que esta palabra no caerá a tierra. Toda, Señor amado, la pondremos en nuestro corazón, nos la comeremos, y yo sé que sabrá como esa dulce miel, Padre Santo. Gracias te pido, Señor amado, por los que ya están acá, por los que vienen en camino, por los que se quedaron en casa, Señor amado. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Y ¿cuántos hemos escuchado al profeta Daniel? Amén, muy profético el libro de Daniel, que curiosamente, hermano, habla con respecto a muchas profecías de lo que va a suceder en estos tiempos. Y una figura, hermano, y más que una figura, creo que un ejemplo para nosotros los cristianos de lo que debemos de hacer en estos últimos tiempos, de lo que nosotros debemos de decidir cuando estemos enfrentando un problema, cuando nosotros estemos enfrentando una decisión adversa, y cuando nosotros estemos ante alguna circunstancia que muchas veces no va a agradar a nuestra vida, o alguna circunstancia que vaya a impedir el que nosotros estemos gozándonos, el que nosotros estemos disfrutando esa vida en abundancia. Dice el versículo 3 que Daniel era superior a todos esos sátrapas y a todos esos gobernadores, porque había un espíritu en él.
Y dice el versículo 10, cuando Daniel supo, porque había un edicto que se había firmado por medio del rey, y dice que Daniel supo que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba dándole gracias a Dios delante de Dios como lo solía hacer antes. Había un edicto que decía que ninguno podía adorar a otros dioses, que ninguno podía adorar, amén, al Dios Altísimo. Pero Daniel dice que no hizo caso a esa advertencia y se metió en su cámara secreta, y dice que abrió las ventanas, hermano, donde daban a Jerusalén, y dice que daba gracias delante de Dios como lo solía hacer siempre. Hay algo poderoso en esta historia, hay algo tremendo en esta historia, que cuando a Daniel le prohibieron tener comunión con Dios, fue cuando Daniel más se metió con Dios. Pareciera que en estos últimos tiempos las cosas se dan al revés. Pareciera que ahora en el cristiano de hoy en día, hermano, los problemas, las circunstancias, hermano, nos doblegan y no nos hacen buscar a Dios. Pareciera que cuando ya tenemos un buen trabajito, pareciera que cuando ya gozamos de esa salud, pareciera, hermano, que cuando hay una situación favorable a nuestra vida, hermano, la gente, nosotros decidamos, hermano, no buscar a Dios. Pareciera, hermano, que nosotros no decidiéramos buscar a Dios cuando, hermano, todo va bien. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando todo va mal? Hay un versículo en la Biblia donde dice: en todo tiempo debemos de alabar a Dios. Daniel sabía que tenía un espíritu superior en él. Daniel sabía en quién había confiado. Daniel sabía quién era su Dios. Y dice la Biblia, hermano, que el castigo para aquel que iba a desobedecer la ley del rey y que no se iba a postrar ante esa estatua, iba a ser echado al foso de los leones. Hermano amado, Daniel, aparte de confiar en Dios, era buen amigo del rey. El rey se vio como es decir, empujado por la misma ley que él hizo. Y los sátrapas y los gobernantes, dice que le dijeron: si tú pusiste esa ley, tú la tienes que cumplir. Y hay algo que me estremece a mí, porque en el versículo 18 dice: luego el rey fue a su palacio. Dice el 14, vamos a leer desde el 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para liberarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dieron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la piedra del foso, lo cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Vemos, hermano, que el rey quiso echarle una manita a Daniel y le dijo: Daniel, como era su amigo, le dijo que le iba a echar una mano. Y dice que estuvo apelando en contra de ese edicto. Pero dice que todo el día, hasta que se puso el sol, el rey estuvo a favor de Daniel.
Pero esto era una voluntad de Dios, hermano, porque cuando Dios decide meternos en un problema, cuando Dios decide meternos, hermano, en una circunstancia que a nosotros no nos agrada, cuando Dios decide meternos en un problema, cuando Dios decide meternos en un desierto, hermano, no hay hombre, hermano, que detenga el desierto. No hay hombre, no hay ser humano que pueda detener el desierto que Dios tiene preparado para nosotros. Porque a Daniel, hermano, el hombre le pudo haber echado la mano y el hombre le pudo haber dicho: Daniel, no vas a ir a ese foso de los leones. Oiga, hermano, me llama la atención cómo el hombre a veces quiere intervenir, hermano, en ayudarnos. Cómo el hombre quiere intervenir para que la voluntad de Dios no se haga en nosotros. Por eso dice la palabra que a través de muchas aflicciones es necesario que nosotros entremos al reino. Muchos de nosotros, hermano, que nosotros confiamos en el hombre, confiamos más en el hombre, en lo que el hombre pueda hacer, en lo que el hombre nos pueda dar, y no en lo que Dios nos pueda dar. Porque mi Dios amado tiene preparado, hermano, un plan para usted, un plan específico donde Dios, hermano, en su divina voluntad, a veces nos va a hacer pasar, hermano, por situaciones difíciles, situaciones adversas. La Biblia dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no es que no lo vayamos a pasar, es que sí vamos a estar, hermano, en ese valle de sombra y de muerte. Pero su palabra dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice Jeremías 17:7: porque yo sé que Daniel sabía en quién había confiado. Jeremías 17:7 dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El rey estaba preocupado, hermano. El rey estaba diciendo: yo no quiero que Danielito se vaya allá con los leones, se lo van a comer los leones. Daniel estaba preocupado, el rey, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos estado preocupados por otros hermanos cuando otros hermanos han estado en aflicción, cuando otros hermanos están en enfermedad, hermano? ¿Conoce usted a alguien que está en enfermedad en este momento? ¿Ha orado usted por alguien que está enfermo? ¿Por algún su amigo? ¿Por algún su familiar? Hermano, ¿cómo quisiéramos nosotros, hermano, echarles una manita, verdad? O por alguien que no tiene trabajo, uno echarle una manita y decirle: yo te voy a ayudar. Pero nosotros no podemos, hermano, sacar a esa gente, hermano, de los problemas, sacar a esa gente, hermano, de esa angustia, sacar a esos hermanos de la prueba. Porque esta es una prueba, hermano, que Dios le había puesto a Daniel. ¿Usted cree que Dios no lo podía sacar? No podía sacar a Daniel y librarlo y decirle al rey que no lo metieran al foso de los leones. Dice la palabra de Dios, hermano, que el rey se fue a dormir, hermano, todo preocupado. El rey se fue, hermano, y dice que se fue a acostar. Y dice el 20, acercándose, luego el rey en el 18 se fue a su palacio y se acostó ayunando. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Mira, el rey se fue en ayuno, hermano, a la cama sin comer, preocupado por Daniel. No quiso música, porque ¿cuántos el día de hoy, hermano, ponen una musiquita para dormir, verdad? Ponen unos coritos ahí, unas de adoración, hermano, y se tiran a la cama. Mire, cuando yo era soltero, tenía un mi radio gris, hermano, todo viejo. No sé si mi esposa se acuerda de ese radio, que creo que ya no tenía ni la tapadera del cassette, porque eran de cassette, hermano. Una grabadora, una gris, toda vieja, hermano. Y yo la ponía, hermano,
y escuchaba música de adoración y así me dormía, hermano. Pero esa noche el rey se fue sin comer, hermano, y se fue todo preocupado. Y dice la Biblia, hermano, que no quiso que le tocaran música y que se le había ido al sueño, no podía dormir. Y dice la palabra, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Con voz triste, dice, hermano, el rey estaba triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Imagínese esa escena, hermano. El rey ahí en el foso, hermano, gritando: Daniel. Dice que él tristemente, porque el rey quería mucho a Daniel, hermano. Y él llegó y le dijo: Daniel, ¿aún vives? El Dios viviente. Y le dice algo poderoso, hermano: a quien tú sirves continuamente. Eso es lo hermoso, hermano, de servirle a Dios. Que Dios te va a librar en medio de la prueba, hermano. El servicio a Dios te libra de la prueba. El servicio de Dios te guarda en medio de la prueba. Cuando tú le sirves a Dios de todo corazón, Dios te guarda en medio de la prueba. Cuando tú le sirves de todo corazón, no importando el tiempo, no importando el lugar, no importando el clima, Dios te guarda en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad. Dios te guarda, Dios te cuida. Por eso es bueno servirle a Dios. Hermano, no importa dónde y en qué posición o en qué lugar tú le sirvas a Dios, porque no hay servicio grande y no hay servicio pequeño. Para Dios todo el servicio, hermano, es visto desde un punto de vista, hermano. Y desde el punto de vista de Dios, es agradable ante los ojos de Jehová aquellos siervos que le sirven, hermano, no por dinero. Aquellos siervos que le sirven a Dios, hermano, por amor. Aquellos que dicen: yo voy a ir a adorar su nombre, yo voy a ir a que papá me hable a su casa, yo voy a oír a que Dios me llene de su presencia, yo voy a ir a servirle, no importa el clima. Porque ahora, hermano, si hay calor, mejor vamos a la playa. Si hay frío, mejor vamos al cafecito. Si está así tibiecito, mejor quedémonos en casa. Mejor vayamos a servirle a Dios. Porque, hermano, no hay mejor cosa que servirle a Dios. No hay mejor cosa. Por eso le dijo el rey, dice: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de esto? Y Daniel dice: vive Jehová, mi rey, que me ha podido librar. Y dice, escucha lo que la palabra de Dios dice. Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Dice el 22: mi Dios envió un ángel, el cual mandó a cerrar la boca de los leones. Mire, hermano, el servirle a Dios, hermano, cuando tú le sirves a Dios, Dios envía a un ángel a ayudarte. Hermano, ¿cuántos escucharon el testimonio del volcán de fuego, donde solo la casa del pastor quedó y se salvaron todos los que habían entrado? No porque era el pastor, porque aquí no es por títulos, aquí es por fe. Porque, hermano, cuando lo entrevistaron a él, dice que él dijo: yo confié en Dios. Yo confié en Dios. Usted puede decir en medio de la enfermedad: yo confío en Dios. En medio de la circunstancia, yo confío en Dios. Hermano, yo he visto, hermano, la mano poderosa de Dios.
Que aun cuando no tenemos, hermano, ni un penny, aun cuando no tenemos, hermano, ni un centavo, hermano, Dios provee. Dios manda a sus ángeles, hermano, a que nos ayuden a pasar la prueba, a que nos ayuden a pasar la tribulación, a que nos ayuden, hermano, a pasar esos momentos difíciles. Qué rico ha de haber sido para Daniel haberse quedado dormido en medio de esos colchoncitos bien peluditos. Ya ve León como es bien peludito. Me imagino que se ha echado una patota de león así en su hombro, ay, calientito así. Y yo, déjeme imaginarlo, hermano. O cuando un león estaba roncando, llegaba y le metía un coscorrón al león, shh, no ronque, le decía. Ya ve que como ruñen los leones, como son gatotes, hermano. No gruña, le decía. Daniela, de verdad, dice la Biblia, hermano, que cuando el rey llegó, porque el rey ni durmió, hermano, el rey ni comió ni durmió. Así hay gente, hermano, que, hermano, está más preocupada por lo que le está sucediendo a usted, hermano, con más pendiente de lo que le pueda pasar a usted. Y con los que confiamos en Dios, hermano, a veces nos vamos a la cama a dormir tranquilos, hermano. No hay para la renta, no problem, dicen los gabachos. No hay para comer, no hay problema. Dios va a proveer. Aquellos que confían en Dios, aquellos que han confiado en Dios, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Darán fruto a tiempo, su hoja no caerá. Y oiga, hermano, dice el 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso. Y dice, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión. No lo rasguñaron estos gatotes, hermano. Estos leones ni siquiera, hermano, le hicieron un rasguño. Ni siquiera un maullido le pegaron. Dice que estaba ileso. Porque yo quiero decirte algo. El que le sirve a Dios, el que confía en Dios, hermano, mire, una enfermedad viene, no te preocupes, vas a salir ileso. Hermano, un accidente le puede pasar al cristiano. Se puede destruir el carro, se pueden morir los que van ahí a un lado, pero el cristiano que va ahí, y si confía en Dios, ni un rasguño le puede pasar. Hermano, es que eso es lo hermoso de Dios. Esto es lo hermoso. ¿Cuántos testimonios ha escuchado usted de gente cristiana que va en un carro con inconversos, y los inconversos se mueren y el cristiano queda vivo? Dice la Biblia que cuando lo sacaron, ni un rasguño le quedó, hermano. Ni siquiera, hermano, de cuando lo tiraron al foso, ni cuando lo sacaron. El hombre que confía en Dios, la mujer que confía en Dios, hermano, saldrá ileso de la prueba, hermano. No le quedará ningún rasguño, hermano. El diablo, hermano, ni siquiera le podrá arañar, hermano, ni un brazo. El diablo no le podrá arrancar ni un cabello de su cabeza. Mire qué terrible, hermano. El diablo no tiene autoridad a menos que usted y yo le demos la autoridad a él, de que él nos arrebate las cosas, de que él nos quite las bendiciones. De lo contrario, él no tiene poder para hacerlo. Y oiga, por eso dice la Biblia, maldeciré a aquellos que te maldicen y bendeciré a aquellos que te bendicen. Todo aquel que le quiere desear el mal al pueblo de Dios termina mal. Dice que el que tienda trampa para los demás caerá en su misma trampa. Dice, oiga, en el 24 dice, y dio orden el rey,
Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Aquellos que dijeron: sí, este es el que ora a su Dios. Fíjese, los que acusaron a Daniel injustamente. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos. Hermano, y sus mujeres. Y oiga, porque esto me estremeció, hermano, cuando yo estaba leyendo esta palabra. Y oiga, y aún no había llegado al fondo del foso. Los hombres, las mujeres y los niños que acusaron a Daniel aún no habían ni siquiera tocado el foso. Es decir, en el aire, hermano. Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Se puede imaginar esa escena? Hermanos, los agarraron. En el aire iban, hermano. Ni tocaron la tierra y los leones los agarraron en el aire y quebraron todos sus huesos. Hermano, el león rugiente representa a Satanás. El león rugiente representa, hermano, el diablo enojado, hermano. Porque qué triste, hermano, que hoy en día, hermano, iglesias están peleando con otras iglesias. Y eso es terrible, hermano. Porque, hermano, allá afuera hay un león rugiente que anda viendo a quién devorar. Aún, hermano, si sea pastor, aún sea evangelista, aún sea profeta, aún sea apóstol, ese hombre, si se dejó, hermano, llevar por la carne, si se dejó llevar por el pecado, si se dejó llevar por el chisme, hay un león rugiente, hay un león que está viendo a quién devorar. Ese no va a respetar título, ese no va a respetar nada. La gente piensa que el diablo anda jugando. Dice que a esa gente que acusó a Daniel, en el aire los agarraron los leones. Qué muerte más trágica, si por lo menos hubieran caído, ¿verdad?, al suelo. Pero ni siquiera los leones esperaron a que cayeran al suelo. Lo que quiero decirte en esta tarde es que los que confían en Dios, nuevas fuerzas tendrán. Los que confían en Dios levantarán sus alas como las águilas. Los que confían en Dios tendrán fuerzas como un búfalo. ¿Cuántos vienen todas las veces a la iglesia sin fuerzas? Y yo le pregunto, ¿sale igual como entra? Y fíjese que hemos comprobado que no. Y a veces venimos cansados, pero salimos diferentes, porque salen nuestras fuerzas renovadas, porque confiamos en Dios, porque no confiamos en el hombre. Pablo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, no confíe en el hombre. El hombre le va a fallar. Mira aquí, gobernadores y sátrapas se quisieron pasar de listos con Daniel y pagaron los platos rotos sus mujeres y sus hijos. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, antes de estudiarla, estaba viendo videos acerca del aborto. Niñas de 17 años pidiendo, ¿sí? Toda persona que usted mira con ese pañuelo verde acá es feminista. Están peleando por 4 derechos. Número 1,
Porque quieren hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Que hagan lo que quieran con su cuerpo, pero adentro hay una vida. 2, que es un problema político-social. Y esto ni siquiera es político y ni es social. Y 3, dicen ellas que según la ciencia y según la política, todavía no se define si es vida el primer mes, cuando hay una gestación. Mire qué terrible. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Que salga tu pueblo diciendo: Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor. Con mi alabanza pelearé. Porque danza y pandero yo daré.